¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos cómo estás, Pablo? Qué bueno verte. Igualmente, che, todo bien, todo tranquilo. Disfrutando de un sábado que por lo menos está acá, por lo menos en Rosario, está bastante templado, una temperatura muy agradable. Así que bien, todo tranquilo. ¿Vos? ¿Qué tal? Bien, bien, acá también. La verdad que muy lindo día. Parecía que iba a ser pésimo porque había viento, parecía que venía lluvia, pero finalmente un día muy agradable. Bien, bien, bien. Che, Fabi, bueno, a modo de introducción, esta es una charla informal y creo que estoy hablando por vos también, es lo que habíamos hablado previo a iniciar esta conversación frente a cámara, pero en definitiva es para compartir una conversación que es en confianza, somos amigos. Y el otro día, bueno, cuando estábamos hablando de esta posibilidad de charlar, de intercambiar algunas ideas frente a la cámara, pero hacerlo tal como lo hacemos cuando estamos en privado, el tema que habías propuesto vos puntualmente era el de las conversiones, ¿no? O sea, te interesaba abordar, nosotros no somos sacerdotes, no somos teólogos, o sea, pero sí nos interesa la temática vinculada a las conversiones y bueno, lo que podamos charlar y plantear al respecto, ¿no? Y compartirlo con el público que después nos hará su devolución, ¿no? Con preguntas, críticas, agregados, comentarios o lo que fuere. Pero me gustaría que contaras un poco por qué te interesó este tema, que fue idea tuya de traerlo a colación. Bien, bueno, en primer lugar, porque a mí me pasa, creo que es algo que compartimos, que nos fascinamos mucho por determinados lugares de la historia, ¿no? Por determinados periodos, determinados personajes, ¿no? Y los dos tenemos que por ahí por temas profesionales que dedicarnos a algunos temas que no necesariamente son estrictamente los que más nos apasionan, digamos, uno tiene hobbies, tiene determinadas inquietudes que a veces las puede explorar más o menos en el trabajo, y hay procesos de la historia que por ahí los toco tangencialmente, que siempre me gusta explorarlo con amigos, digamos, y a los que le dedico mucho tiempo, y que cuando lo empecé a analizar de una manera un poco más orgánica, más sistemática, en todos esos procesos siempre aparecen grandes personajes de la fe, digamos. Bueno, nos conocemos muy bien y sé que los dos tenemos un interés muy importante en los temas relacionados con la fe. Y, y bueno, se da que mirando estructuralmente la historia de la Iglesia, si uno lo mira, digamos, en un amplio panorama, han sido absolutamente centrales determinados conversos, digamos, ¿no? Personajes que o por un lado pertenecían a otra cosmovisión o venían del paganismo. Obviamente los grandes conversos que le dieron fundamento a la iglesia vienen del judaísmo, por supuesto, desde ya la Sagrada Familia era una familia de judíos, Saulo, Pablo era judío, digamos, podríamos dar miles de ejemplos, pero después hay grandes conversiones a lo largo de la historia que son los que me fascinaron y por eso te proponía, incluso en la historia bien contemporánea, de personajes que estaban como descarriados, perdidos, por ahí en un pozo de angustia, depresión, en el descreimiento, y tuvieron o un proceso amplio, intelectual, un proceso que se fue desarrollando de a poco, que se fue macerando, en el que se fueron convirtiendo, o esos casos extraordinarios donde aparece como un relámpago, ¿no? Un rayo, un trueno de angustia insondable, o una aparición, ¿no? Un fenómeno metafísico, sobrenatural, ¿no? Como un relámpago, como la caída del caballo de San Pablo, ¿no? Que también algún día podríamos discutir si realmente fue una conversión ante la caída de un caballo, fue un proceso más amplio, ¿no? En el caso de Pablo. Pero me han fascinado, hay procesos de la historia que están muy marcados, yo suelo marcarme así como durante el año, digamos, yo tiendo a analizar, a anotarme la fecha según el año litúrgico. A lo largo de la historia es como que tengo mojones, ¿no? Hitos. Y veo que desde, no sé, recién hablábamos de San Pablo, pero podemos pensar lo mismo de San Agustín hasta Chesterton, digamos, los grandes Efectivamente. escritores que hoy me fascinan y que me atrapan cuando empecé a descubrir que eran grandes conversos, conversos incluso, ya que menciono el caso de Chesterton, que se habían convertido y todavía no se habían dado cuenta. Chesterton, con su prédica cristiana, convierte a mucha gente con sus obras
y él todavía no había dado ese paso, el paso iniciático formal del bautismo, de iniciarse, y sin embargo, libros de él y prédicas de él, bueno, el libro Ortodoxia convirtió a muchísima gente, convirtió a otros conversos que a su vez fueron fenómenos de conversión, ¿no? Pero bueno, esto es muy amplio, pero hay un caso particular que a mí me fascina estos últimos años y que creo que te lo comenté y que yo estoy absolutamente conmovido, que es el caso de una monja irlandesa, Claire Crockett, una monja muy jovencita, muy parecido a casos también contemporáneos de mujeres que estaban por ahí yendo por otros senderos que nada que ver con la fe. De hecho, me interesan esos casos, ¿no? De personajes que se reían de la fe y lo tomaban en sorna y de golpe tuvieron un proceso interno muy potente que lo llevó a la conversión. Y esta monja, hoy te digo, Claire Crockett es un fenómeno, lo podés preguntar en Santa María, Ediciones Paulinas, Ágape, es un fenómeno de conversión de jóvenes en el mundo. Es un fenómeno global. Es una monja que falleció lamentablemente hace varios años en un terremoto en Centroamérica, de una chica que se dedicaba a la actuación, muy jovencita, 17 años, que empezaba a tener todo lo que un adolescente quería, irse de fiesta, de juerga, novios, muchas relaciones, alcohol, boliche, digamos, todo lo que nos gusta cuando somos adolescentes, pero a ella se le agrega fama, reconocimiento, dinero, hasta la contratan para filmar una película. Y justo en el momento que alcanza todo lo que quiere tener, la contratan en Nickelodeon, la cadena Sí, una firma televisiva grande. para chicos, firma grande. Cuando alcanza todo lo que quería, tiene un proceso de conversión increíble que la lleva, y esto también es interesante para que algún día, si tenés ganas, lo charlemos, a dedicarse a un espacio de la iglesia que mucha gente por ahí no conoce, lo tiene medio corrido, que es a cuidar enfermos terminales, a limpiar ancianos y cuidar niños. No es que se encierran en un convento a orar, ¿no? Y Claire Crockett, una chica de 17 años, mi hija tiene 16, dentro de poco cumple 17, yo la veo como una niña todavía, deja su familia, su país, su barrio, su trabajo, sus vestidos, sus ropas, digamos, en esa edad que uno está tan atado al consumismo, sus amistades, su entorno, deja todo y se va a un convento a España y tiene que aprender español. Bueno, ese caso a mí, perdóname que la hice tan larga la respuesta, pero ese caso a mí me generó una revisión de todas las grandes conversiones, porque fue un caso, es un caso, que es un fenómeno global muy parecido a otros grandes personajes de la iglesia, ¿no? Sabés que me quedaba pensando esto último, respecto de esto último en particular, yo creo que todo, a ver, tal vez estoy diciendo una perogrullada, pero me parece que también está bueno recalcarlo por las dudas, ¿no? Porque muchas veces esas verdades tan evidentes son las que se nos escapan. No hay un manual o no hay un protocolo ni una receta estandarizada de los procesos de conversión, porque son llamadas personales. En realidad son procesos estrictamente personales que por lo tanto, digamos, te diría que cada uno es único e irrepetible, lo que sí puede haber es afinidades, que uno de pronto lo tome como modelo o lo tome o se sienta más familiarizado con el proceso de conversión de determinada persona, ¿no? Normalmente un santo y demás. Pero en definitiva es algo personal, ¿eh? No hay un manual que estandarice un proceso. Y vos recién decías que en muchos casos pareciera ser repentino, el caso de San Pablo citabas, el mismo de Agustín, que es conocida la historia, cuando en definitiva se cae el libro, toma y lee, pero en definitiva yo creo que esa es la fruta madura, o es, si se quiere, digamos, el puntazo final, la puntada final de un proceso interno mucho más profundo desde ya y mucho más prolongado. Yo estaba pensando, vos recién decías lo de Chesterton, eso es muy interesante. Yo había leído un caso, por ejemplo, de Luis, o en realidad Louis, en francés, Massignon, que fue un gran arabista francés de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y sí, murió en 1962, pero es un hombre de la primera mitad del siglo XX. Y este hombre en un momento dado era agnóstico, no sé si ateo, pero agnóstico seguro, se va a vivir con los árabes, con beduinos más específicamente, y ahí toma contacto, esto lo cuenta el padre Castellani, toma contacto con un místico considerado herético en su momento, 1000 años antes, que había nacido en Persia, en el contexto
del Islam, ¿no? Al-Alaj. Y él termina, en definitiva, leyendo la poesía y, bueno, digamos, cómo muere este místico, que es asesinado, ¿no? O sea, se lo condena a muerte. Se lo condena a muerte y muerte de crucifixión, una cosa horrible. Y como no muere en todo un día, después de 500 azotes, se lo crucifica, queda todo un día. Al otro día seguía con vida y se lo decapita previo que se le corten las manos y los pies. Él muere santamente. Y la poesía mística, yo estaba repasándola de Al-Alaj, perdón. Lo que dice Castellani es, en algún punto, él muere en esa compenetración con el ser absoluto, con Dios. En algún sentido muere cristiano sin saberlo. Y 1000 años después, Masignon se convierte, o sea, no al Islam, al cristianismo por haber leído la poesía mística e haberse interiorizado de la vida y de la muerte de este hombre. Es interesante también porque en ese misticismo, lo que él había logrado es un poco lo de Santa Teresa, ¿no? O sea, en definitiva, esa suerte de visión, de visión beatífica, de visión, si bien es fugaz, como decía San Agustín, en este plano, ¿no? O en este mundo, de la divinidad, y sentirse uno con Dios, ¿no? Sentirse uno con Dios. Castellani lo explica con las dos llamas, o sea, son dos velas distintas, uno mismo y Dios, pero como si se unieran las llamas, y sentirse uno, que fue lo que lo hizo incurrir en la supuesta herejía, cuando él dice que él predica en la Meca y dice que al verlo a él lo estaban viendo al Padre, ¿no? Cosa que había dicho Jesucristo, también más allá que Jesucristo aparte había dicho que él era la verdad, el camino y la vida. Y Castellani, que es un cura católico de cuya ortodoxia difícilmente se pueda dudar, ¿no? O sea, es un hombre aparte brillante, un hombre erudito, un hombre sabio. Dice, miren, en definitiva, sin saberlo, o sea, sin saberlo, digamos, él explica por qué Alaj de alguna manera se había hecho cristiano y muere como cristiano, aunque formalmente no, digamos, no se proclamara de ese modo, ni se asumiera formalmente de ese modo, ni tuviera plena conciencia tal vez de eso, pero y produce la conversión 1000 años después de este hombre en circunstancias tan fuera de lo común, ¿no? Porque este hombre en el medio del desierto con beduinos que eran islámicos termina, fíjate, pasa del agnosticismo al cristianismo, una cosa. Pero bueno, por eso te digo, los caminos, viste que eso decían las abuelas, que los caminos del Señor son inescrutables y siempre te sorprenden los caminos de Dios. Bueno, esos casos que mencionás vos son rutilantes, ¿no? Hay grandes personajes célebres que pasan de una religión a otra y sobre todo aquellos que pasaron del islamismo al cristianismo y viceversa. La otra vez, bueno, con vos hablábamos el movimiento Oxford, que es un movimiento extraordinario que hay en Inglaterra de conversiones de personajes muy potentes para la cultura británica, que por lo general se lo asocia con el proceso que viene después del cardenal Newman, pero no es solo el cardenal Newman, ¿no? Digamos, hay como varias generaciones. Chesterton en realidad es una generación posterior a todo ese proceso. Hilary Belloc, Graham Greene, grandísimos escritores, desde los policiales hasta, no sé, Marshall McLuhan, ¿no? El gran estudioso claro, de los llega medios. para mí hasta los 60, ese movimiento. Hasta los 60, exactamente, ¿no? Comentario al margen, es un proceso que también muy mirado escatológicamente, porque bueno, hay toda una tradición que ante la conversión de Inglaterra, ¿no? Es uno de los signos de los últimos periodos turbulentos previo al, bueno, la parusía y demás. Pero más allá de esos casos rutilantes, que son muy fuertes, porque estos personajes del movimiento Oxford eran muchos hijos, nietos, sobrinos de personajes importantísimos del anglicanismo británico, sobre todo fue muy fuerte en el periodo victoriano, pero después hay grandes conversiones que a mí son esas también las que me motivaron a estudiar procesos todavía más nuevos, ¿no? Más cercanos a nosotros, de cristianos y católicos que no se habían ido hacia otras religiones, no se habían apartado, digamos, pero sí se les había adormecido la fe, ¿no? Y lo llamo conversiones también porque es un giro de 180 grados desde sus hábitos, sus creencias, la manera de interpretar la fe y de interpretar sus vidas, porque incluso creo que todavía es más fuerte ese tipo de conversiones, porque bueno, conozco y hasta tengo
dos amigos entrañables que siempre fueron iguales, muy religiosos, pero en distintos cultos, ¿no? Por ahí eso no suena tan contradictorio cuando incluso todo un devenir intelectual te lleva a pasar de un lugar al otro, ¿no? Ameritaría toda una charla mucho más profunda, pero sí me conmueve cuando hay un adormecimiento, un descreimiento, incluso cuando hay toda una prédica muy laicizante, muy secularizada, y de golpe aparece o una turbulencia o esa llama interior, vos lo dijiste al comienzo, en un momento dijiste, pareciera que estuviera preparado, y aclaro que no hemos preparado para nada de lo que íbamos a hablar, dijimos, tiremos esta idea. Mencionaste esto de la persona con Dios solo, ¿no? Y justo el caso de, no quiero ser reiterativo, pero el caso de Claire Crockett, mirá cómo se llama el libro en el que se escribió su vida, se llama Sola con él solo. Sola con él solo, que era una expresión que ella tuvo cuando ella tiene la conversión definitiva, porque tuvo dos grandes chispazos. Ella está, lo voy a explicar, está hasta incluso escatológicamente en el sentido más pueril del término, está vomitando en un baño. Después ella no podía controlar su alcoholismo, no lo podía controlar, siendo una adolescente de 17 años. Y está en el baño de un boliche en Irlanda vomitando, y ella siente que Jesús la está mirando y le dice, me vas a seguir lastimando. Muy parecida a la frase, ¿no? de Jesús a Saulo, ¿no? A Pablo cuando le dice, ¿por qué me persigues? Y ella y siente que es una mirada interior en la que están solos Cristo y ella, ¿no? Y ahí, por eso vos ahí mencionaste algo, un tema muy, muy sensible que aparece en tantos autores. Hay un grandísimo biógrafo alemán, que en realidad es alemán, británico, terminó viviendo en los Estados Unidos, Luis de Waal, que era un gran novelista, un enorme novelista, que hacía novelas, bueno, de aventuras, de misterio, sabía que tenía el tipo un potencial, una capacidad para la narrativa interesantísima, hasta que viviendo en Alemania, vivió lamentablemente el ascenso de Hitler, y viendo que se creaban modelos de personajes y de líderes públicos pero tan traumáticos, tan violentos, decidió poner toda su capacidad narrativa al servicio de la fe. Y abandonó la literatura que hacía y se dedicó a hacer las grandes biografías de los grandes hombres de la iglesia. Bueno, obviamente arrancó por David, ¿sí? David de Jerusalén. Hay una gran novela que se llama La Lanza sobre Longinos, pero después se escribió la vida de San Pablo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier. Se dedicó a todos los grandes hombres de la iglesia, hombres y mujeres, Santa Elena, ¿no? la madre de Constantino, viendo todo el periplo de la conversión justamente del Imperio Romano de Oriente. Y vos sabés que él repara mucho en ese aspecto de la soledad de la conversión, ¿no? Porque en realidad cuando se hace público, cuando se hace la acción gregaria, comunitaria, cuando se lo comunica, en realidad ya está finiquitada la cosa, digamos, ¿no? El tema es el calor interno del alma, ese momento en donde, como decía Soren Kierkegaard, Kierkegaard decía que el único momento en el que somos nosotros es ante nuestra fe. Kierkegaard, si tuviéramos que desagregarnos, digo una pavada, ¿no? Si yo me tuviera que desagregar, ¿quién soy? Yo, bueno, soy un 20% hincha de Racing, 15% metalero, 10% peronista, digo cualquier cosa, ¿no? No, 20% son de San elementos que se Miguel. conjugan, ¿eh? Son Que elementos se, que no están bueno, aislados, se van conjugando. Eso. exacto, pero Kierkegaard lo que plantea, ¿cómo decirlo? Enorme filósofo, pero sobre todo de un solipsismo cristiano, católico, ¿no? De un existencialismo arraigado en la fe, ¿no? Porque el existencialismo no es un fenómeno solo sartreano, ¿no? Y Claro, agnóstico y es el ateo. existencialismo que tiene fe, tal cual, tal cual. Es el Exacto, existencialismo creyente, tal cual. claro. Bueno, Kierkegaard decía, de todas esas representaciones que yo tengo de lo que creo que soy, en realidad yo puedo desagregarlas y se combinan con otra persona. Bueno, de Racing hay mucha gente, peronista hay mucha gente, metalero hay mucha gente. Ahora, ¿quién soy? Y él lo que planteaba, que ese es en ese momento traumático de angustia y temor, de temor y temblor, como se llama uno de sus libros, en el que en un momento tumultuoso de turbulencia estamos ante Dios y tenemos que implorar y tenemos que pedir, ¿no? Cuando hay ese momento orante, en ese momento
No, y aclaro, no significa ni siquiera el proceso en el que por ahí estamos en misa, o en una liturgia, o en un ritual colectivo, porque, a ver, voy a decirlo en términos muy coloquiales, cuando vamos a misas y estamos acompañados por la familia o conocidos, muchas veces quizás nuestra cabeza está volando por otro lugar, por otro problema familiar o un tema de trabajo, y por ahí no estamos asimilando y absorbiendo la liturgia, el salmo, ¿no? La lectura del Evangelio. Por ahí nuestra cabeza no está. Y nosotros, por esto de tener que respetar toda una parafernaria, toda una ritualística, bueno, hacemos de cuenta que, ¿no? En supuesto caso. Pero lo que plantea es en ese momento orante de turbulencia, de temor y temblor, en el que nadie, no hay un público, nadie nos está mirando, nadie está cotejando si estamos cumpliendo bien o no con el ritual. En ese momento somos nosotros, en ese Y momento que tenemos que implorar. tal vez en la misa, tal vez en la misa el momento culmine es, bueno, desde ya con, digamos, objetivamente hablando, para todos, la consagración eucarística, pero después, para Exacto. cada uno en particular, el recogimiento después de haber comulgado. Me quedé pensando Ese en lo que vos instante. decías. Mirá, yo cuando me dijiste de hacer esta conversación, digamos, de este diálogo que el otro día tomándonos otra cerveza, no esta que estamos tomando ahora, pero en privado dijimos, che, estaría bueno grabar esto. Pensando en el tema, pensé en San Dimas, que es una figura que a mí siempre, entre otras, siempre, el buen ladrón, ¿no? Siempre me conmovió profundamente. Y pensándolo así, decir, bueno, ¿qué me inspira San Dimas? Lo que me salió, lo que me surgió es en ese pedido cargado de fe, pero tal vez al mismo tiempo desesperado, o por lo menos en ese pedido urgente, ¿eh? Que dejaba todo de lado, que era, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y me permito el parafraseo sin Biblia a mano, tengo la biblioteca, pero bueno, para hacerlo más rápido, se me ocurrió que eso brotaba de lo más profundo de sus entrañas, de lo más íntimo de su ser, y dije, ese es, en última instancia, y no de San Dimas, de todos nosotros, de cada uno de nosotros, ese es una suerte de grito, de clamor ontológico, ontológico, porque está esa necesidad de absoluto, esa sed de absoluto y ese hambre de eternidad está grabado, es constitutivo de nuestro ser. Lo que pasa es que está apagado o sofocado. La sociedad de consumo, bueno, perdón, voy a un lugar común, pero para decirlo todo, ¿no? Y poner toda la carne en la parrilla, pero en la sociedad de consumo justamente todo eso de alguna manera tiene como una... Primero hay como una... Vos hablabas bien de la intimidad, y de hecho en el caso de Kierkegaard, él hace, viste que se dice que uno hace filosofía a partir del asombro, del deslumbramiento, que es la experiencia positiva de los griegos, o a partir del desgarramiento, que es un desgarramiento interior. Parte de ese desgarramiento de nuestra época es la externalización de la vida, o sea, ese fenómeno que es de nuestra interioridad y que debía iluminar al mundo, no se da porque uno está siempre como enajenado, término que los marxistas han usado mucho, pero que en realidad adquiere mucho más sentido acá. Uno está Totalmente, para afuera, totalmente, como sí. dado vuelta para afuera, ¿no? Sí. Y sí, el tema de la alienación, perdón, porque en realidad el marxismo habla de alienación, pero aquí son sinónimos, y el marxismo hace una interpretación, si se quiere, materialista, lógicamente, pero en definitiva toma, digamos, una idea que acá adquiere, digamos, su sentido más profundo, mucho más profundo, y además está como sofocado eso, ¿no? Como relegado a un olvido, a un extravío. Pero en algún momento la realidad, y nuestra propia realidad, se impone por sus propios fueros, viene por su propia fuerza. Y ahí, yo esto lo noto mucho en la calle, Fabián, y bueno, creo que vos y yo tenemos la ventaja, y en esto tenemos una de nuestras tantas semejanzas y afinidades, de que conocemos muchos tipos de gente, o sea, tratamos con gente muy diferente, por nuestro trabajo, nuestra forma de ser, lo que nos gusta hacer, etcétera. Y noto que por ahí, y esto hubiera sido, el otro día lo dije en una entrevista que me hicieron en un Instagram, bueno, previo a encontrarnos, ¿no? Decía, mirá, se están dando fenómenos que de pronto, de gente que está buscando respuesta, porque en ese vacío existencial, eso no es gratuito, eso tiene costo, y digamos, el mundo se ha entenebrecido tanto, producto de ese vacío existencial, que en definitiva es
digamos, son tinieblas que de adentro van hacia afuera, en definitiva, e impregnan el mundo, que se te mueven todas las estanterías. Y hay mucha gente que tal vez 20 años atrás o 30 años atrás no se hubieran hecho planteo alguno y que sin embargo hoy están con todas las preguntas. Y esas preguntas yo me alegro profundamente, creo que son una ocasión y que pueden constituir un terreno fértil para conversiones, ¿no? Una pequeña aclaración muy breve que me hubiera gustado hacer antes y no hice, pero también que hay dos tipos de conversiones que algo dijiste vos. Está la conversión del que no cree y empieza a creer, ¿no? Del que no cree y empieza a creer, o del que tiene dudas y empieza a creer con convicción, con certeza. Y después está la conversión, perdón, o sea, esa metanoia, esa transformación del que cree, pero no le da importancia, porque está corrompido, porque decide vivir en la superficie de la vida, como una frase que es de Ortega y Gasset, que no es un filósofo de mi preferencia, pero esta frase tiene varias frases u observaciones que son muy elocuentes para este tipo de problemática, ¿no? Al menos para diagnosticar rápidamente. Gente que vive en la superficie, que atraviesa la existencia sin bucear, siempre nadando en la superficie. Bueno, creo que también ese es otro tipo de conversión. O sea, la conversión del tipo que no es que no crea en Dios, no es que sea ateo, ni tampoco, digamos, protagoniza un cambio de una religión por otra que considera verdadera, sino que no le daba ninguna importancia e incluso estaba corrompido en el sentido de que, bueno, sea cualquiera, diría Platón, y después San Pablo era esclavo de sus pasiones, ¿no? Bueno, ese es otro tipo de conversión, pero creo que de las dos hay un terreno propicio, porque evidentemente son circunstancias en las que nos encontramos y es una situación en la que internamente estamos los hombres que no podemos hacernos los tontos mucho tiempo. O sea, ese desgarramiento interior o este caos que de pronto uno puede advertir en el entenebrecimiento del mundo, nos llena de preguntas, en todo momento nos da una bofetada. Mira, bueno, vos, yo ya te lo he dicho muchas veces, vos tenés la capacidad de poder caracterizar, es una sensibilidad especial que tenés, podés caracterizar en pocas palabras una diagnosis tan compleja, y vos la hiciste muy clara, muy visual. Esa es una gran capacidad pedagógica que tenés. Yo te escuchaba y en realidad te iba a hablar de otro tema, pero ahora a partir de haberte escuchado te iba a decir lo siguiente. En ese adormecimiento, y hago una autocrítica hacia los católicos, no os hago una autocrítica, por lo menos en muchas experiencias que yo tuve con amigos y cuando nos ponemos a hablar de estos temas profundos sobre la fe, a mí me duele, me causa mucho dolor escuchar gente que ha ido a colegios parroquiales, colegios confesionales, que tiene 20, 30, 40 o 50 años de católicos, y me dicen, eso yo lo desconocía. Eso nunca lo había pensado, eso nunca lo había leído, no sé de quién estás hablando. Lo que quiero decir es, lo digo con el máximo respeto, es una autocrítica, critico la iglesia porque la quiero y la quiero mejor. Tenemos grandes problemas en la catequesis y te podría dar innumerables casos de gente que ha ido a colegios parroquiales que le toma aversión a la palabra o terminan siendo somníferos de la fe las catequesis que se imparten. Lo digo en el propio colegio al que yo fui. Yo tuve la suerte, el enorme placer que mis padres, muy criteriosos, me enviaban a catequesis a la Inmaculada Concepción en el seminario de Devoto, ahí en la parroquia Inmaculada Concepción. Y tuve la suerte de tener 3, 4 catequistas siendo muy chico que la verdad me abrieron la cabeza. Pero después, porque esos eran muy chicos, digamos, en el colegio, tanto en el colegio primario como secundario, uno lo veía como algo soporífero. Es decir, se te ponían a hablar de catequesis y lo mismo puedo decir en la universidad cuando se daba teología. ¿Sí? Hay universidades donde se imparte teología, donde también, yo digo, con respeto, espianta votos, ¿sí? Porque el propio católico se siente alejado de eso de lo que se está hablando. Y sin embargo, cuando uno escarba un poquitito en la historia de la iglesia, y no solamente por dar la épica de la iglesia, que eso obviamente te va a enamorar, ¿no? La iglesia tiene una épica que yo creo que difícilmente se pueda comprender en su totalidad. No digo que yo la comprenda, por favor, no voy a ser tan soberbio, tan estúpido, pero creo haber encontrado algunos destellos de esa
épica bimilenaria que tiene, que a veces cuando le cuento a conocidos, me pasa con mi madre, ¿no? Y se engancha y me dice, che, pará, a ver, lo digo porque a mí me pasó, nunca me fui, pero me ha pasado, siempre fui muy religioso, pero me pasaba esto con la iglesia de adolescente, ¿no? Y yo estaba convencido que la iglesia no tenía mística. Fíjate la contradicción, Pablo, es aberrante lo que estoy diciendo, ¿no? Cualquiera que conozca mínimamente, vos lo sabes muy bien, creer que la iglesia católica no tiene una mística, que no tiene una teología espiritual, que no tiene, bueno, con el correr de los años, primero que nada, cuando uno mira desde afuera el edificio, ¿no? La catedral, tomás dimensiones, ¿sí? De donde estás alojado. No es lo mismo estar en una catedral gótica adentro que salir de golpe a ver la estructura. Me refiero a ver la iglesia desde afuera, de la iglesia sintiéndose o creyendo que uno está por afuera de esa fe, de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Y después, que todo lo que, esto lo representa muy bien Ricardo Iorio, de una manera muy informal, muy conurbano, ¿no? Cuando dice muchos se van buscando un gurú o un algo, Un algo, ¿no? sí, Y un sin algo. darse cuenta que lo tienen ahí cerca. Él lo cuenta por Francisco Romero, por el gaucho que conocen Entre Ríos, que era un místico, un gran payador, digamos. Y lo que ocurre con la iglesia, que tenemos a mano es en el pequeño santuario de nuestras abuelas, en la lectio divina que por ahí informalmente practicaban nuestras abuelas. Yo también lo digo con un poco de dolor, no haber aprovechado cuando mis abuelas estaban vivas, haber compartido eso y haberlo visto como algo medievalesco, como algo tosco, como algo parroquial en el peor de los sentidos, ¿no? Y no haber compartido y hoy redescubrir mucho más a partir de los 30, 35, 40 años, empezar a descubrir, che, qué profundidad que tenía esto, qué profundidad que tenía esa devoción, la novena a San José, qué profundidad que tenía esto de organizarse el calendario según el ciclo de Mateos, Marcos o Lucas, ¿no? Qué profundidad en las parábolas. Yo jamás, a ver, entiéndase que, repito, es una autocrítica porque quiero una mejor iglesia todavía, que realmente en los colegios no se explique el sentido pedagógico que tiene una parábola, que es una invención de Jesucristo. Es un recurso pedagógico inventado por Cristo, la parábola, con el enorme nutriente que tiene para cualquier edad, para cualquier nivel de conocimiento, para cualquiera, ¿no? Porque es muy porosa, tiene muchas capas, ¿no? Él hacía comparaciones con la vida natural, con lo cotidiano, y después les bajaba línea más filosófica y profunda a los discípulos, y era algo que se te impregnaba. Hay parábolas que no se te olvidan nunca. Tal cual. Y hoy por hoy hay debates teológicos profundísimos, que si querés algún día lo charlamos, he visto, si querés podemos hacer eso, me parecería interesantísimo, ver presentaciones de grandes teólogos que hacen una crítica de la iglesia sin haber interpretado nunca la parábola, es decir, cuál es el sentido del reino, por ejemplo, ¿no? Y Claro, cómo se hizo claro. todo una cosa dosificada que la puede comprender un niño, que la puede comprender un adulto, que la puede comprender un analfabeto, ¿no? Y que no necesita, vuelvo a repetir, lo digo en el sentido protocristiano, no se necesita leerla esa palabra. El logos no necesita estar escrito. Por suerte lo tenemos escrito, pero es decir, era una enseñanza que se daba a viva voz y que se sellaba en el corazón, en el alma, ¿no? Pero bueno, ahí en esto me gustó mucho esto que vos decías, ¿no? El adormecimiento. Yo encuentro mucha gente que cuando empezás, es como releerte a uno mismo, ¿no? Porque muchos misterios cristianos, muchas enseñanzas, muchas doctrinas, si querés, la tenemos como una película que la hemos visto y no hemos pescado el argumento. ¿Se Eso te iba a entiende? decir, porque debiera ser exactamente al revés. Esa imagen de la película, esa metáfora de la película está buenísima. Debiera ser como una película que la ves una y otra vez y cada vez le encontrás algo nuevo que no Claro. contradice lo anterior, sino que lo profundiza. Yo eso que vos dijiste al principio, hace tiempo que lo vengo pensando y experimentando, y siempre desde luego también con un sentido re positivo y totalmente constructivo, y con ese afán hablo. Yo le venía llamando el cristianismo pasado por agua, ¿no? El cristianismo pasado por agua, que es como una suerte, sí, de empobrecimiento, o sea, del culto, de la estética,
de todo lo que hace al, digamos, al ritual y al sentido del ritual, porque el ritual sin un sentido, bueno, precisamente carecería de sentido, ¿no? Entonces, y una vez me pasó con una persona que amo mucho, una persona a la que quiero muchísimo, que se convirtió de grande, que era una persona agnóstica, pero que me dijo que ella siempre tuvo, esta persona me decía, yo siempre tuve como una intuición de que había algo más, pero bueno, nadie le había enseñado, venía de un hogar en donde esto no se lo habían enseñado, se negaba de hecho, pero dice, yo siempre pensé, dice, cuando no sé, murieron mis abuelos, que estaban en otro lado, etcétera, bueno, no quiero abundar para no desviar. Y esta persona me decía, cuando se convierte, se bautiza, dice, la verdad que una vez me dice, lo digo con mucho respeto y con algún dolor, por supuesto, pero dice, hay mal marketing, entre comillas, por supuesto, ¿no? Sabemos que no se trata del marketing de verdad, también es metafórico. En el sentido de que decir, ya muchos católicos no saben, digamos, ni tampoco se difunde los milagros, las profecías, los anuncios de la Virgen María, las apariciones corroboradas por la Iglesia de la Virgen María, toda la doctrina escatológica. Acá en Argentina tenemos curas brillantes. Yo mencioné a Castellani. Podríamos mencionar a Membiel. O sea, toda la escatología. Yo me acuerdo, Fabián, mira, cuando era adolescente, que comencé a indagar un poco más y un catequista me dijo, no, pero eso no, me dice, y el Apocalipsis en realidad se refería a la caída del Imperio Romano, me tiró, decí que no le di bolilla. Decí que no le di bolilla y que seguí indagando y que aparte siempre tuve el apoyo de otros, de otros sacerdotes y de mis padres. Tengo que reconocérselo esto ante todo a mis padres. Y vos decís, cuando lees, hoy también haciendo esas lecturas que uno hace, hurga en las bibliotecas que uno tiene, yo sé que vos sos igual y va agarrando libros. Leía también de Castellani, en Psicología Profunda, esto de que el hombre tiene, la razón del hombre busca el absoluto, así como la voluntad, digamos, está naturalmente inclinada al bien. Obviamente está la herida del pecado original, ¿no? Pero la voluntad, digamos, entre comillas, de fábrica, está inclinado por principio, por su propio principio al bien. En definitiva, yo pensaba, digo, ¿qué daño me hubieran hecho? ¿Qué daño me hubieran hecho si yo, en el caso puntual de esta persona, a la que desde luego, a ver, te soy honesto, es una persona por la que conservo aprecio, pero evidentemente estaba en un error y me estaba trasladando un error, y gracias a que, bueno, yo tenía otras referencias y evidentemente también un poderoso llamado o una poderosa intuición que me hizo, digamos, si bien yo era adolescente, decir, no le des bolilla, seguí indagando por tu cuenta. En todo caso, le pregunté a mi viejo. Pero si le hubiera prestado, le hubiera hecho caso, digámoslo así, le hubiera hecho caso, me hubiera hecho un daño muy grande. Porque aparte es como que todo se empequeñece. Y si te pones a pensar muchas veces, incluso está en la labor pastoral, que por supuesto siempre es digna de celebración por sí misma, hay que tener mucho cuidado de que no experimentes empequeñecimiento y no te convierta la iglesia en una ONG. ¿Viste? Claro, bueno. O sea, todo central. Se hace con un sentido sobrenatural y de trascendencia. Ahora, lo que vos decías, una vez hablando de Argentina, con unos alumnos yo les comentaba, haciendo un análisis geopolítico, digo, nuestros adversarios, nuestros enemigos políticos, lograron ver con mayor claridad nuestro propio potencial antes que nosotros, ¿no? En el caso de Spigman, cuando habla de Argentina, y del ABC, pero fundamentalmente de Argentina. Y acá pasa lo mismo, vos hablabas, decías todo esto, y yo decía, todo esto es lo que marcaba Gramsci, todo esto que Fabián está, mientras vos hablabas, y yo te seguía con mucho agrado, todo esto que está diciendo Fabián, que ennoblece, que enaltece a la Iglesia y al catolicismo en general, era lo que Gramsci había marcado y había dicho, hay que privar al catolicismo y a la Iglesia dentro del catolicismo de todo esto, ¿no? Evidentemente a veces tu propio adversario logra ver mejor que vos cuáles son tus tesoros. Bueno, yo en esto que decís que es central y dispararía temas sobre geopolítica y temas de poder, más que de la fe, pero está buenísimo. Primero, con respecto a lo que dijiste al comienzo, esto de la cuestión escatológica. San Pablo pone ya su obra misionera en perspectiva escatológica. El propio San Pablo. Ya San Pablo dice, muchachos, que por ejemplo, yo te digo, me ha pasado a veces cuando daba clases en los colegios, que
no eran colegios confesionales, y me preguntaban y yo hablaba, San Pablo es una especie de Rambo, muchachos. San Pablo caminó miles y miles y miles de kilómetros en los lugares desérticos de verdadera barbarie, de la misma manera que se iba a discutir con los filósofos más importantes de su momento. Se iba a Atenas, se iba a Corinto, recorrió miles y miles de kilómetros. Hay racontos que han hecho un montón de portales, investigaciones de la cantidad de miles de kilómetros que recorrió, y era de una potencialidad tanto física como intelectual, discípulo de Gamaliel, bueno, un personaje extraordinario. San Pablo ya comenzó su misión en un sentido escatológico: debo convertir a los paganos para que posteriormente los judíos, para que se acerquen al reino, para que Jerusalén, para que se dé la misión, para que se dé el proceso. Hay una, a ver, me gustó esto que vos decías de no transformarlo en una ONG. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con el ecumenismo, pero sí, no estoy de acuerdo en esto de pensar de que el cristianismo es comparable al yoga, y lo digo con todo respeto, digamos. Cualquier práctica espiritual que uno quiera tener, me parece todas buenas si hacen bien, si son sanas, si logran generar un bienestar. Ahora, en el cristianismo hay una misión salvífica. No le saquemos digamos, el elemento absolutamente central. No es un manual de ética solamente. Es justamente toda Sí, una porque si no, no se cosmovisión. distinguiría del confucianismo, sí, o sería una especie Claro, de socratismo religioso, sí, sí. y no lo es. Y también hay un mandato, ¿no?, que está Claro. impuesto, ¿no?, por parte del Señor a esto de expresar la fe, de irradiarla. Después podemos estar de acuerdo o no, y te digo yo, bueno, acá en la zona que vivo estoy obligado, y la verdad que es algo extraordinario, yo lo que he aprendido dialogando con las distintas iglesias cristianas, ¿no? Porque obviamente soy profundamente católico, pero acá obviamente hay muchísima presencia, no solo de iglesias protestantes, sino que de iglesias evangélicas. Acá el movimiento desde Testigos de Jehová hasta Bautistas está lleno, y me gusta dialogar tradicionalmente. Bueno, un centro cultural que hemos tenido con mi padre, mi abuelo, mi mamá, Fundación Antigua, en Granbur, en Tortuguitas, en realidad Malvinas Argentinas. Gran parte de los que participaban y se daban discusiones muy ricas sobre las Sagradas Escrituras, el 80% era de iglesias evangélicas, ¿no? Y teníamos un diálogo muy fluido. Y en ningún momento se perdía el sentido de lo que estábamos discutiendo, es sobre una misión salvífica, no, Aparte, no. San Pablo fue a hablar justamente con los paganos. O sea, Claro. después Bueno, de ese famoso debate con San Pedro, San Pablo, el apóstol de los gentiles, va a hablar con los paganos. Santo Tomás Apóstol se va a la India. claro. O sea, todos salieron, en definitiva, siguiendo el mandato de Cristo de ir y predicar a las naciones y convertirlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aparte, el cristianismo jamás negó las prefiguraciones o las semillas de verdad que había en las otras religiones. O sea, el cristianismo en ese Claro. sentido, que eso también hay que rescatarlo. O sea, la prefiguración de la Trinidad, imperfecta, si se quiere, imperfecta, con algunos errores, pero la prefiguración del Dios uno y trino, esto lo dice Mendiel, por ejemplo, lo tenés en el hinduismo brahmánico. Entonces, vos cuando entrás en diálogo, decís, yo vengo con la buena nueva, Dios nos habló, pero o sea, no es que vos, porque esto no es una cuestión de vanidades o de egos, es todo lo contrario, ¿no? Sí, miren, pero en realidad vos tomás aquello, o creo que podés asirte o encontrar el punto de contacto y comenzar a construir desde ahí, cuando encontrás esa coincidencia de decir, mira, esto de alguna manera anticipa o prefigura, de una manera, si se quiere, insisto, imperfecta o con alguna, digamos, con algún aspecto a corregir, pero prefigura verdades de fe muy profundas. Hay semillas de verdad. Fíjate vos que, en definitiva, en la prédica a los germanos, a los antiguos germanos, el Brasil, en donde Botham se crucifica para acceder al conocimiento, la verdad. Claro. A ver, el árbol de la vida, porque Brasil en germano antiguo es algo, era el árbol del mundo, el árbol de la vida, en realidad. San Juan le llama árbol de la vida a la cruz. Entonces ahí tenés el punto de contacto. Pero esto, por eso digo, cuando mencioné la palabra marketing antes era metafórica. Esto no es marketing, es que de verdad hay una prefiguración. Las vírgenes, cuando las sibilas anticipan, o Virgilio anticipa en Roma, en la Roma pagana, el hombre divino que nace de una virgen,
Entonces, pero ahí te está dando el pie. Aparte, en el paganismo, esto lo explica bien Chesterton. Está bien que estaba hablando más bien del paganismo del mundo grecolatino, pero ya había una sensación de que eso no alcanzaba, de que faltaba algo más. Y el hecho de que pusieran en el panteón al Dios incognoscible, te estaban diciendo de Claro. que sabían de que las deidades del panteón en el fondo no eran Dios. Te lo estaban diciendo ellos mismos, que estaban Deidad que ávidos encuentra de San eso. Pablo. San Pablo Claro, cuando va a Atenas se encuentra ese Dios desconocido y trata de agarrarse de ahí, pero es muy, muy difícil para él asir a una cultura que estaba en otro tipo de sensibilidades, ¿no? Porque ahí, bueno, vos, volviendo al tema inicial de los conversos, está bien que no es de los conversos tradicionales que estábamos hablando, pero vos mencionabas la misión de los apóstoles. Y claro, opinar con el diario del lunes es fácil. Los sí. apóstoles comienzan su misión cuando se envía la famosa misión a los 12, que Cristo los envía a distintos puntos cardinales de Palestina. Hay que dejar bien en claro, y esto se puede cotejar en Lucas, el Evangelio de Lucas, que los discípulos todavía no tenían en claro quién era y no tenían en claro siquiera qué iba a hacer. O sea, el Señor, a ver, un iluminado, el ungido, el Cristo, el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías? Primero que esta interpretación de que era el Hijo de Dios, Dios Trino, en esa idea de la Santísima Trinidad, hasta que esa doctrina no está expuesta mucho más tarde, no se termina de armar el mapa, ¿no? Sabían que era el elegido, sabían que era el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías? Porque tampoco tenían en claro cuál era el tipo de reino. Recordemos que hasta la última cena, los apóstoles, sacando a San Pedro, ¿no? Que es claramente quien marca la punta en ese sentido de la convicción plena sobre la misión que sobreviene, y así todo lo niega 3 veces, digamos, como lo Y relata ahí muy está bien el su proceso, debilidad, ¿no? Ceder al su miedo. debilidad, ¿no? Claro. A partir de Getsemaní, que el propio Jesús sintió ese miedo, ¿no? Sintió ese escozor, pero incluso en la última cena todavía no tienen plena conciencia y están dubitativos, hasta te diría más, a partir de la resurrección. Bueno, el reino entonces va a bajar un portento, vamos a ocupar un ministerio, ¿qué cargo voy a tener? No, Para muchachos, mí, el reino. Fabián, para mí te interrumpo un segundo, para no Sí, dejar. sí, Sí, sí. Cristo, una pequeña aclaración que, digamos, por las dudas, pero Cristo claramente lo experimentó, pero desde luego no se dio, no se dejó vencer por ese medio, en cambio Pedro momentáneamente, desde Sí. luego, fue temporario, pero sí. Pero no, lo que vos decías, yo creo, me parece, e insistimos, y lo decimos por la honestidad intelectual que tenemos que tener, no somos teólogos, no somos sacerdotes, a mí me parece que debe ser Pentecostés, Ujú. porque ahí está el tema Sí, también sin de, duda. digamos, Pentecostés, el punto de iluminación donde ellos terminan de comprender. Ahora, es verdad, y esto lo dice el padre Sáenz, otro cura argentino, católico, obviamente católico, ¿no? Pero jesuita, de cuya, digamos, ortodoxia nadie va a dudar. Sáenz dice que el cristianismo es una religión en algún sentido griega. ¿Por qué? Porque las categorías conceptuales o los grandes conceptos fundamentales de la filosofía, fundamentalmente o principalmente platónica y aristotélica, son como las llaves que permiten desplegar, que permiten interpretar lo que Cristo enseñó plenamente. O sea, si no, uno se queda con una comprensión de lo que Jesús enseñó con sus dichos, con su obra, incluso con su resurrección, muerte y resurrección, que queda como en la superficie. Para la interpretación o desentrañar el sentido profundo, es como si esas categorías conceptuales o esos conceptos fundamentales, platónicos, aristotélicos, también, ¿por qué no?, de Parménides, sirven para desencriptar y poder Claro, acceder a ese significado profundo y sí. comprender. Pero en el caso de los apóstoles, mi modesta opinión, y con el riesgo de equivocarme, y lo hago público esto, ¿no? De este temor que tengo, pero me parece que es Pentecostés, cuando ellos están Sí, con la sí, sí, Virgen no coincido. María, pero claro, es la obra de la gracia de Dios, es obra de la gracia No, divina, del Espíritu y, Santo. y de paso, por eso también se puede entender, y aprovecho para hacer una crítica con todo el cariño y el amor desde el interior de la iglesia, una imagen cristológica que a veces no soy quien para decir la imagen que debe darse, simplemente estoy diciendo, me parece que la imagen que a veces en ciertas catequesis damos no es completa,
porque veo que mucha gente se sorprende cuando uno habla del enfado del Señor, de Jesucristo, con los apóstoles, cuando no terminan de comprender el reino, esto que vos estabas diciendo, ¿no? Por eso coincido totalmente que es Pentecostés, por eso Pentecostés es el fenómeno que implica la resignificación que pasa a tener Pentecostés, ¿no? Sí, indudablemente, indudablemente, totalmente de acuerdo. Yo creo que las dos fechas, obviamente, sacando la pasión, por supuesto, Pentecostés y Cristo Rey, para mí en el año litúrgico son como los momentos axiales, ¿no? El inicio y el término. Pero yo decía esto del enfado del Señor, el enfado de Jesucristo, cuando en procesos donde ya Él había obrado los grandes milagros, cuando Él empieza justamente esta estrategia, este dispositivo de la parábola, las parábolas, las 20 y pico, casi 30 parábolas de Jesucristo, creo que son más o menos ese el número, tratan de las características que va a tener el reino. Las parábolas tratan de eso. Che, el reino va a ser así. El reino va a ser como un grano de mostaza que va a crecer lentamente en la oscuridad, no va a caer de un día para el otro, no va a ser una gran explosión, no va a ser un ascensor, no va... Bueno, cuando él ve que no se comprende, si uno lee los sagrados evangelios, sobre todo esto se lo ve muy bien en los sinópticos, como permanentemente le está diciendo, che, a ver, ¿y ustedes qué creyeron? ¿Que quién soy? ¿Cómo se imaginan el reino? ¿No? Hasta el último día, esto de repreguntar, y por eso el énfasis de San Pedro, que claramente le contesta lo que Cristo está esperando, ¿no? Esa firmeza, esa convicción plena. Que ahí Pero Cristo le coincido, dice que se le ha sido revelado, que es claro, bienaventurado, pero que eso no se lo reveló la carne, ¿no? En realidad, exactamente. dice como que se lo reveló el espíritu. Bueno, ahí son, digamos, eso ameritaría algún trabajo de interpretación, pero hace una aclaración Cristo al respecto y como que sí, le dice que es bienaventurado, ¿no? Que Claro, bueno, pero ¿cómo criticarle a los apóstoles que hayan tenido ese rasgo dubitativo en semejante fenómeno pero tan traumático, cuando todavía hoy, en la actualidad, y esto creo que por ahí vamos a coincidir, y por eso también la cautela de tocar estos temas, ¿no? Que sabemos que lo dejamos para escucha pública, entre muchos católicos es muy urticante, muy sensible, muy complicado hablar de la escatología. Porque somos católicos para ir a misa, somos católicos para rezar el rosario, pero hablar de la escatología de Cristo Rey, de la parousia, es bueno, es como que veo que mucha gente se siente desacreditada intelectualmente hacia afuera si manifiesta firmemente una convicción sobre ese proceso salvífico al que hablábamos antes. Como que si ya es una locura, ya lo sé, pero te digo, aparte es quiero como ser muy protagonizar. honesto. Perdón, no, perdona, Quiero, no, te no, es interrumpí, que disculpa. total, entiendo tu indignación, pero a ver, quiero ser muy honesto en esto que estamos hablando, porque la única premisa que dijimos es decir realmente lo que pensamos, ¿no? Ser muy honestos intelectualmente. Y yo tengo la sensación, y me pasa, que incluso compañeros o amigos que son practicantes y demás, cierta urticaria cuando uno habla del proceso salvífico, como que, bueno, pero no lo dicen, ¿no? Pero no lo digas de esa manera porque es casi creer en literatura Una fantástica, ¿no? reticencia, Una una reticencia. sospecha. Sí, Pero Fabián, es como pretender que protagonizase una película y omitir el final. Y el final que es, sabemos esto gracias a Aristóteles, eso es muy teleológico, que es lo que le da sentido a todo, que es la segunda venida de Cristo. A ver, ahora, pero no está claro, o mal sea, ser y aparte, terraplanista, perdón, el negar fin el de los cambio tiempos, que no climático. es el fin del mundo, es el fin de los tiempos, que yo Exacto. muy modestamente, y a riesgo de equivocarme, pero bueno, en este afán de honestidad intelectual y de sinceridad entre nosotros y con el público, yo lo imagino como las aguas, ya que vos sos, bueno, bonaerense o porteño, no sé, pero las aguas del Río de la Plata desembocando en el mar de la eternidad, o sea, el tiempo como que, digamos, termina en el mar, en el océano de la eternidad, con la nueva Jerusalén, la segunda venida de Cristo, pero es el final el final entre comillas, el final en la eternidad, o sea que es un final que en el fondo no es, digamos, es culminación pero no cancelación, no final en el sentido de corte, ¿no? De dejar de existir, al contrario. Pero Fabián, o sea, es como, insisto, protagonizar una película, pero pretender que el secreto del guión o lo más importante pasa en el medio y no a la postre en el desenlace. Claro, pero pasa, y yo te decía No, pero hace es un rato, cierto, pero sí, sí. eso sí, podés ser terraplanista, negar el cambio climático, creer en que hablas con las piedras,
que tenés más energía si le prendés un saumerio a Sandwichú, pero hacer referencia a algo que viene de una tradición aprendida, ¿no? Absorbida desde tu propia familia, tus convicciones, tu bautismo y todo. Y ahí siempre, en esto que vos decís, se entra en un terreno, bueno, pero la película te la dejo a mitad del relato, el final no lo vamos a saber nunca. No me imagino a musulmanes practicantes tratando de negar una parte de la película de su cosmovisión. Y de la misma manera que también, debo decirlo, al interior del cristianismo, en determinadas iglesias cristianas, hay una absoluta convicción de exponer en lo que se cree. Y no hay esta reticencia que vos decís, No, ¿no? claro, Ni esta ni es vergüenza, vergonzante, ni es ni es vergonzante. vergonzante, exactamente. Che, Fabián, una cosa, a ver, y vos sos un doctor en ciencias políticas, a ver, una línea que se perdió es la teología política o la teología de la historia. La gran tradición que, bueno, tienen en San Agustín, yo creo que ahí tiene un pilar, ¿no? Digamos, esto de interpretar el curso, bueno, y aparte vos sos licenciado en historia, o sea que es tu palo. Yo soy un abogado que me gusta leer de esos temas, pero es tu palo más que el mío. Esa enorme tradición de hacer la lectura muy, muy seriamente, muy concienzudamente, del rumbo de los acontecimientos históricos, incluso con algún ensayo de prospectiva, ¿no? De prospectiva histórica y de la interpretación teológica de las cuestiones políticas. Esa teología de la historia, esa teología política, esa tradición está dormida, está esperándonos en los anaqueles de las bibliotecas e incluso en Internet, ¿no? O sea, Y es cuestión de ir a buscar los libros. muy mal vista políticamente, muy mal vista políticamente. Desde Arnold Toynbee para acá hay como una tradición básicamente entre la escuela de anales, la escuela de la que soy admirador y diría hasta discípulo, ¿no? No es que tenga un problema, pero la historiografía británica, digamos, hay un encono contra toda esa teología política. Arnold Toynbee tuvo un intento de hacer esta especie de filosofía de la historia, el estilo de San Agustín, de Ibn Khaldun, como lo había hecho en la Edad Media, pero está muy desacreditada la lectura prospectiva de los procesos históricos, digamos, los futuribles, como lo llaman en Francia, ¿no? Los estudios de escenario, por ahí sí en el campo de las relaciones internacionales hay un poco de eso, pero está muy, muy desacreditado, ¿no? Cuando esta raíz polibiana, en realidad el gran artífice de esto en el mundo antiguo fue Polibio, Tácito incorporó muchas de estas cosas, tienen muy, pero muy mala prensa. Es como que tiene poca raíz empírica, ¿no? Y está muy desacreditada. Bueno, poca Ni que raíz hablar. empírica desde la inmanencia. O sea, Sí, 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 justamente, totalmente, el totalmente. conocimiento teológico te permite sobrevolar, o si se quiere, una mirada un poco más elevada. Igual, no es algo agotable, si bien es verdad que conduce a esa proyección de futuro, pero más allá de eso, no es reductible al futuro, a lo que todavía no ha sucedido. A mí me parece que ahí, sobre todo en el caso de Toynbee, que era un hombre vinculado directamente a la inteligencia británica, también hubo todo Sí. un intento, y un hombre de la propaganda de guerra británica, hay todo un intento inmanentista de reemplazar. Hay una guerra cultural ahí, de reemplazar lo que llaman los grandes relatos, ¿no? Lo que se ha llamado los Sí. grandes relatos. Por Lo aparte, que como pasa, bien decías vos, en relaciones internacionales, en inteligencia estratégica, de hecho, con muchos menos recursos, la cuestión de armar escenario de futuro y medir probabilidades es técnica corriente, sí. es un arte corriente. Lo que pasa creo que todavía es peor, y esto lo charlaba con mi librero amigo Ricardo, el gaucho, una gran librería de Floresta. Y creo que le vende Eh, las obras a Alberto Buela, autor que nosotros dos, que tanto vos como yo queremos mucho. Bien. Sí, puede ser, sí, sí, exactamente. Un fenómeno, Alberto. Mirá, yo creo que todavía es peor el escenario. Porque, bueno, yo, a ver, en los 90, cuando estudié la carrera de historia, tuve la suerte de tener de profesores a varios de los miembros de número de la Academia Nacional de Historia, ¿no? En la Universidad del Salvador, incluido el presidente de la Academia Nacional de Historia en ese momento, Miguel Ángel de Marco, Abelardo Levalli, García Belsunce, padre, ¿no? O sea, estoy diciendo personajes que son leyendas, leyendas que yo todavía me siento privilegiado de haberlos tenido
y era consciente de las bestias intelectuales que tenía delante mío, ¿no? Era plenamente consciente. Te puedo asegurar que cada clase con García Belsunce, Belsunce nos dio historia de la historiografía universal, imagínate lo que era eso. Eran 2 horas de absoluto silencio, ¿no? Y pedirle al tipo que no se vaya. Era jueves, 10:30 de la noche, y vos no querías que el tipo se vaya. Ese profesor lunes, que vos querés que siga hablando. Sí, sí, que que el profe siga siga. hablando y no pare nunca, y no me Ya importa está. el dispositivo pedagógico que usás, no me importa. Él venía con su cajita, con sus fichas, de haber fichado los distintos archivos del mundo, y empezaba a leer y a comentar y a relatar, y no te daban las manos para anotar, ¿no? Llevábamos un grabador de Canuto para grabarlo y después transcribirlo. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en ese momento, claro, Abelardo Levaggi, García Belsunce nos mandaba a leer los libros de la historia, el estudio de la historia de Arnold Toynbee. No te digo los 14 tomos, pero por ejemplo a mí me dio el cuarto, quinto y sexto, ¿no? Porque a mí me interesó, fíjate vos, siempre me interesó el proceso de decadencia y lo que pervive a las decadencias. Yo me dediqué a estudiar las iglesias universales, lo que pervive después de la caída del Imperio Romano, ¿no? ¿Qué pasa? Con los años, hace muchos años, la década del 70, un discípulo de Arnold Toynbee, Somerville, hizo una compilación, redujo toda la obra de Toynbee en 3 tomos, porque se dio cuenta que nadie estudiaba los 14 tomos de Toynbee. Entonces agarró la fórmula de Toynbee, el proceso de nacimiento, desarrollo, apogeo, decadencia y caída de las potencias, le sacó muchísimos ejemplos, se los sacó y dejó la estructura de su fórmula para que la gente diga, bueno, acá tenés más o menos reducido. Son 3 tomos de 500 páginas cada tomo. Hoy no se lee ni el resumen de Somerville, ¿entendés? En Lees derecho lo que nos dice pasa, en abogacía nos pasa lo mismo. lo Ya sé, nadie lo lee los sé. grandes tratados y de hecho cada vez hay menos tratadistas. Hay grandes autores, pero cada vez son más escasos los productores de tratados, ¿no? Claro, bueno, imagínate vos, pretender generar una vocación generacional que es parte del imaginario profesional, de construir una lectura, una teología, una filosofía de la historia, cuando son procesos que llevan años. Yo no me acuerdo ahora, pero creo que Arnold Toynbee le llevó 30 años la construcción de su Te hago una dispositivo. pregunta, Fabián, y Sí, no tengo, a ver, porque es una paradoja, pero vos sabés que, por ejemplo, ¿no? Agustín de Hipona, ¿no? Escribió La ciudad de Dios en 10 años. Era pluma en serio, no sé si de ganso, pero pluma en serio, tintero y luz de la vela, o luz del día. luz de la vela. ¿Cómo Luz de puede la ser que vela. nosotros, con luz eléctrica, con internet, Fabián, con internet, o sea, que Con vos googleás cafeína si te o estás buscás en durmiendo. DuckDuckGo para usar otro, qué sé yo, ¿eh? Sí, es increíble. Bueno, a ver, no quiero tirar el ancho de espada. La Suma Teológica. La Suma Teológica es una obra que si no participaron 200 arcángeles, no, de manera colectiva no podés entenderla que alguien la haya escrito. Pero te quiero decir, también no tenemos excusa nosotros. Esto digo yo, porque yo, incluso, a ver, sin ir más lejos y sin remontarme, digamos, tanto en el tiempo, uno mismo, cuando a mí me tocó, y tenemos más o menos la misma edad, estudiar, el fenómeno de Internet o no había aparecido o era un fenómeno todavía en ciernes, o sea, muy, digamos, no Sí, sí. estaba Yo difundido. entregué mis primeros trabajos a máquina en la universidad. Mis Claro, primeros trabajos a yo, máquina. yo creo que también. Bueno, pero me acuerdo que para conseguir cierta bibliografía, yo me pasaba horas en los anaqueles de la biblioteca, o me iba a Buenos Aires. En Rosario hay buenas bibliotecas, pero en Buenos Aires son mejores, son más grandes y hay más. O me iba a librerías de libros usados y me pasaba horas hurgando, o por ahí tenía que esperar un mes para que me llegara una revista extranjera. Hoy en día, con internet, tenés todo a la mano, o con las redes sociales lo podés pedir. Che, alguien tiene, sí, te manda un tipo que está en Helsinki y te manda un PDF, ¿me entendés? No tenemos excusa porque evidentemente con esos gigantes, ¿no? De mayor o menor talla, pero gigantes al fin todos, por lo menos en relación a nosotros, esos tipos pudieron escribir, pensar y, digamos, entre comillas, producir intelectualmente, perdónaseme el economicismo en la expresión, pero para hablar rápido, ¿qué excusa tenemos nosotros? Ninguna. O sea, nosotros tenemos todo como para. O sea, estamos fallando nosotros. Hay una excusa. Hay una. Digo, no nosotros dos, quiero decir, es No, algo no, en general. contemporaneidad, a eso me refiero.
el hombre posmoderno. Hay algo y que es central y que te hace caer todo. Y no digo que sea algo que lo tengamos que sopesar porque el destino no. Nosotros nos impusimos, y acá viene la excusa, la falta de tiempo. El tiempo. La pésima administración que hacemos del tiempo. La pésima administración del bien más escaso que tenemos. Porque yo, a ver, te lo dije en su momento, yo celebro y te agradezco que te tomes un fin de semana, que tenés que estar con tu familia, igual que yo, que como estamos todos, dedicás el fin de semana a hacer todo lo que no podés hacer en la semana, pues yo sé lo que laburás, vas, corres, estás acá para allá, y que tengamos que poder ver cuándo congeniamos para poder charlar de esto que es para nosotros los dos en lo particular totalmente edificante, es hasta una catarsis, reemplaza una terapia. Que hoy no tengamos tiempo. Yo, el ejemplo que vos dabas, yo lo comento siempre en los cursos a los alumnos. El capo, en ese momento le decíamos de todo por adentro, ¿no? Pero el capo de los capos de Miguel Ángel de Marco, cuando yo no me olvido más, lo dejo para que quede registrado, cuando le pregunto, nos dice, bueno, usted Lavallén va a leer sobre la década del 40 en el rosismo para la semana que viene. Bueno, ¿qué libro nos da? ¿Cómo qué libro te doy? Nene, no solo lo vas a ir a buscar al libro, sino que vas a leer de fuentes primarias. Claro, Te vas a ir al archivo Mitre a leer la Gaceta Mercantil. Yo no sabía dónde quedaba, no sabía quién era Mitre, dónde quedaba el archivo, qué era la Gaceta Mercantil, si era un seminario, qué era. Y ir al acceso de la fuente primaria y tener que leer el día a día, yo me acuerdo que lo primero que veo es que en una Gaceta Mercantil, no me acuerdo era el año, se ofrecía un negro fornido con todos los dientes. Entonces, a la clase siguiente se ofrecía en un aviso. Le digo a De Marco, le digo, profesor, acá, pero la asamblea del año 13 no se abolió, la esclavitud, que bla, bla. La Me libertad dice, bueno, de vientres. la libertad de vientre. Me dice, bueno, Lavallén va entendiendo por dónde viene la cosa. Él lo que quería es que uno, yendo a buscarla, vaya a la vuelta obligado, vos te enteres de todo lo que hay alrededor. Primero, el archivo Mitre está dentro de la casa de Mitre. La Gaceta Mercantil era el periódico oficial del rosismo. O sea, todo ese recurso, hoy yo le llego a plantear a un alumno que vaya a buscar la fuente primaria, obviamente me dan arresto domiciliario, y no es parte del hábito que uno más o menos imagina para escudriñar los procesos. ¿No? La falta de tiempo, la pésima administración que hacemos de tiempo, porque llevarlo al otro espacio, y esto no es caer en contra del estudiante, al contrario, ¿no? Estoy cayendo sobre nuestros hábitos como docentes. ¿Quién se va a tomar el tiempo? Un hombre como Vuela, Alberto Vuela, ya que vos lo mencionaste, debería tener el tiempo, un hombre que tiene tanto conocimiento, de decir, a ver, planifico a 20 años una obra magna en la cual voy dosificando capítulos. Hoy ese proyecto de vida, como se hizo Romero en su momento, el historiador Romero padre, o como se hizo el propio Toindigua, Ben Khaldun en el siglo XIV, es imposible. Es imposible pensarlo por las inseguridades que tienen los oficios y también por la maleabilidad que tienen los perfiles, las convicciones. Son personalidades, hay varias cosas, hay mucha tela para cortar ahí. Yo te escuchaba muy atentamente y sí, primero el hombre posmoderno con su personalidad melíflua, digamos, su ciclotimia, en ese sentido, en su vulnerabilidad, en su vacío, nuevamente, está expuesto a los vientos y las mareas del exterior. Eso es verdad. Después yo, digamos, hace mucho tiempo atrás, fuera de broma, yo tengo 46 años, Fabián debe haber sido cuando tenía 16, 17 años, o sea, hace mucho tiempo atrás, había leído un texto muy como conspirativo, ¿no? Una cosa que me sonó muy fantasiosa, y entre otras cosas decía, y esto me quedó grabado, que iban a generar un ritmo de vida con tantas urgencias, con tantas incertidumbres, que iban a tener al hombre loco y no le iban a dar tiempo para pensar, como estrategia de dominación, que digamos, que su único horizonte vital era, bueno, llegar al fin de semana o ver cómo llega fin de mes. El fin de semana para distraerse y fin de mes como horizonte, digamos, de planificación estratégica, entre comillas, de su vida, que era pagar las cuentas, tratar de sobrevivir, etc. Yo la verdad que en su momento cuando lo leí me pareció algo tan simplón y tan, digamos, que me pareció como algo digamos, algo poco creíble. Pero la verdad que ese factor, más allá de la teoría conspirativa, más allá de eso, conspiración o no, ese factor
tiene una gravitación increíble en nuestras vidas. Es cierto que cuando estás hackeado por las necesidades y con el vértigo y el miedo a quedarte sin trabajo y a ver cómo pagás las cuentas y cómo subsistís en la clase media, o si te caíste de la clase media, cómo no convertirte en un marginal, es decir, cómo no seguir cayendo, etcétera. Y más los problemas, insisto, perdón, y no quiero ser frívolo, pero como este es un enjambre, y hay que verlo, hasta los problemas de tránsito, las malas políticas de tránsito han convertido en un problema llegar de un lugar a otro en una ciudad de tamaño medio, por ejemplo, como Rosario, y en Buenos Aires ni hablar. Y la verdad es que cuando te dan las excusas, la verdad que son inverosímiles, porque, a ver, muchachos, no es invadir Normandía, no es llegar a la luna, o sea, pero bueno, o sea, hay un enjambre que hacen una problemática de la cotidianidad, que es verdad que, ya que soy abogado, te embarga. Es verdad eso, te embarga y te chupa el tiempo y las energías. Cuando llegás a la noche, si tenés cable, fútbol, lo que sea, no sé, y te distraes. Yo te decía hace un rato que vos tenés esta capacidad de poder hacer una diagnosis con ejemplos muy claros, también al estilo de las grandes parábolas. Esto que vos acabas de decir del automóvil, que el automóvil es un facilitador y hoy es un problema. O el colectivo, Fabián, o el colectivo, puede ser particular o público, de los dos. Pasa con Jerónimo cada vez que me quiere acercar a la facultad y tiene que empezar a buscar estacionamiento y le digo, deja, voy caminando, ¿no? Este pobre. Bueno, pero vos fijate que el tema del conocimiento es lo mismo. Que el acceso a un libro que vos sabés que tiene eso que estás buscando, que te va a despertar cuestiones, que te va a clarificar, que te va a estimular, hoy, tengo que leer tal cosa como una obligación que está sopesando. Ya pasa a ser un problema tener que dedicarle tiempo a consumir información, a leer algo, cuando debería ser el momento quizás de éxtasis que uno lo hace por propia, ¿no? Pasa a ser un problema, automáticamente pasa a ser un problema, pero ¿cómo no ser conspirador cuando además, conspiranoico, cuando además en los pocos momentos que nos ofrecen una batería de soportes, de apoyos, de apoyaturas, para poder discernir, para poder sentirnos mejor, para tener una mejor calidad de vida, para poder explorar la literatura, la filosofía, por lo general lo que nos acercan es tan foráneo, tan pero tan alejado de nuestra realidad próxima, ¿no? Porque ese es el otro, así como dijimos, una pequeña autocrítica, cierta catequesis que hoy se practica, ¿cómo puede ser que primero conozcamos, y esto lo pasa en tantísimas carreras, quiénes son los grandes autores, poetas o teóricos del último lugar de Oriente, del último lugar de Europa, los Estados Unidos, y hoy un chico que vive en Santa Fe no sepa quién es Orlando Veracruz, Belmiro Ayala Gauna, el padre Furlong, o, a ver, Castellani. Castellani debería ser una lectura obligatoria para poder sacar el documento nacional de identidad. Sé que estoy diciendo una barbaridad, pero a ver, usted no puede sacar el DNI si por lo menos no leyó una obra de Castellani. ¿Qué leyó? Bueno, mirá Cristo que tenés para no elegir, vuelve. Tenés para lo que vos quieras, desde las camperas, teología y todo. Pero algo, ¿no? O debería, si querés, lo podemos invertir. Más que un derecho, perdón, más que una obligación debería ser un derecho, que vos, por el hecho de tramitar determinado documento, un determinado trámite en Lancés, te regalen una obra de Castellani. Que un sabio de ese tenor, de ese calibre, no esté tan distribuido y tan divulgado con la magnitud que debería estarlo, que hoy, a ver, la Grecia que hoy existe no tiene nada que ver con la Grecia histórica, ¿sí? Hoy son descendientes de eslavos, ortodoxos, ¿no? Y antes eran de otra comunidad, con otras... Pero obviamente yo me imagino, en mi imaginario geográfico, me imagino que todo pibe que estudia en Grecia, la Ilíada y la Odisea debe ser como el Padre Nuestro, ¿no? Tengo entendido que es como... así, por la colectividad, digamos, de argentinos de origen griego, que es chiquita, pero en Rosario hay. Tomé contacto hace años, en algún momento, porque en la Facultad de Derecho, cuando yo era estudiante en la Católica, un profesor ya fallecido, el doctor Gardela, armó un grupo de teatro e hizo Antígona, o sea, puso, digamos, hizo la puesta en escena de Antígona de Sófocles, y me acuerdo que invitó al cónsul y a la gente, digamos, argentinos de origen griego, que tienen en su genealogía algún origen griego, y para ellos sí es patrio, O sea, la Grecia, ellos sienten que, digamos, para ellos la Grecia clásica, lática, digamos, la Hélade,
son sus ancestros más lejanos y digamos, Claro, está en su claro. genética, en la sangre, y si no en la sangre, en la cultura y el espíritu. Sí, sí, lo tienen como lectura patria, digámoslo así. Sí, sí. Bueno, ¿por qué no hacer un panteón en el cual haya que recorrer, después la opinión que tenga cada uno, pero por lo menos que vos recorras? José Hernández, Juan Bautista Alberdi, Fray Mamerto Esquiú, Jaime Alberto Esquiú, Leonardo Lugones, Castellani, Lugones. Leopoldo Lugones, después las opiniones políticas, la lectura política que sea, pero que vos sepas, che, mira, fue poeta, fue novelista, fue ensayista, fue historiador, fue cosmogólogo. Digamos, Lugones tiene una potencialidad en el Que pensamiento escucha, latinoamericano, pero hoy, y me permito también decir algo que también sé que es muy delicado, hoy con la política de la cancelación, yo he escuchado, esto no me lo ha contado nadie, en el recorrido que hice universidades públicas y privadas en la Argentina, en la región, lo escuché tantísimas veces, no, pero Lugones, ¿sí? La hora de la espada. Por lo tanto, no, pará, Lugones hay que estudiarlo. Lugones, y después propició la hora de la espada o no, que también hay que estudiar el clima de época para decir si eso era malo o bueno, si hay que condenarlo o no, ¿sí? Hay que ponerlo, hay que situarlo, ya que sí, se usa sí, tanto en el su pensamiento contexto, por situado, supuesto, hay por que situarlo en su supuesto. contexto, porque Pero hasta aparte vos Hegel lo en ese estudiás momento, incluso para disentir, Fabián. Lo y sí, estudiás para disentir. Y si lo consideras un error, bueno, para prevenir digamos, de que no se vuelva a cometer. Si esa es tu postura, está perfecto. bueno, pero mirá, volvemos a lo No del es comienzo, y oscurantismo. bueno, con esa política de la cancelación, entonces Leopoldo Lugones no por la hora de la espada, Hugo Wast no por 666 o Tabor, este no por... Y no terminamos aprendiendo de nada, porque obviamente hay que poner reparo sobre... Yo, vos lo sabés muy bien, que me considero revisionista, y sin embargo soy un profundo admirador y divulgador de Juan Bautista Alberdi, que me la paso escribiendo Juan Bautista Alberdi. No fue un personaje que haya querido mucho Juan Manuel de Rosas, generación del tren, pero es un hombre que no puedo parar de admirar. Y el proyecto de Estado-Nación que él proponía está en las antípodas en muchísimas cuestiones de lo que es mi imaginario de la Confederación. Y sin Fabián, embargo es un aparte, personaje lo que hay sabés que mejor que estudiarlo. yo, a ver, tipo intelectualmente de talla, ¿no? Pero lo sabés mejor que yo. También, digamos, el Alberdi, digamos, de su senectud, el Alberdi viejo, también es un Alberdi digamos, que supera y que está muy a la vuelta de Totalmente. las cosas que uno critica del Alberdi de las bases, e incluso del Alberdi joven. Aparte de Alberdi voy a decir algo, ¿no? Esto tal vez también porque soy abogado, pero Alberdi siempre fue un tipo, por lo menos hasta donde yo sé de su historia y demás, de buena fe. O sea, Alberdi fue un hombre que siempre se manejó con mucha honestidad intelectual, con buena fe, y Muy eso le generó muchos autocrítico. problemas en su vida, Sí, y el sí. tipo se los bancó estoicamente, ¿no? Virilmente. Entonces, en ese sentido también, pero desde ya, insisto, hay un Alberdi viejo que está muy a la vuelta de los errores o de las disidencias que uno podría tener con el Alberdi que es el más conocido. Y en cuanto a Fray Mamerto, vos sabés que para mí mismo, lo confieso, como este año, se dio la beatificación, me puse a profundizar, no tenía mayor conocimiento, y sinceramente me encontré, para mi sorpresa, y me enojé conmigo mismo, con uno, porque lo conocía de nombre, tenía alguna referencia, pero con un hombre de una riqueza, Fabián, pero No, de una extraordinario, riqueza, su extraordinario. labor social, sus reflexiones teológicas, y desde ya, bueno, todo su aporte a la Constitución, pero también las advertencias que él les hizo a los constituyentes. O sea, eh, un hombre de una riqueza y de una importancia para la historia patria, y no solo para Argentina, porque él despliega su labor también digamos, hacia Bolivia y el Perú, y Sí, Ecuador, si no mal recuerdo. sí, Un sí. hombre brillante, y te da la pauta también como un solo hijo de la tierra, un solo hombre es capaz de hacer tanto por una o varias naciones hermanas, ¿no? Lo Sí, cual también sí. debiera ser que todos nos pusiéramos las pilas y decir, viejo, frente a los problemas que nos aquejan cotidianamente, es otra la actitud. Las redes sociales, está muy bien que vos saques la foto de la milanesa con papas fritas que te comiste. Yo no digo nada, o que metas un chiste. Pero ya que tenés esa herramienta, y usémosla también para otras cosas, ¿no? O sea, para otras Mirá, cosas que tengan que ver con el abordaje de problemas que nos confrontan y que nos afectan. mirá, justo mencionás un caso particular que a mí me gusta mucho. Aclaro, así como hay muchísimos personajes, yo te lo he contado vos, que yo los descubrí de grande y que yo no los tenía en el mapa,
y también me siento así como vos te sentís con Fray Mamerto Espiullo, con muchísimos personajes, el propio Alberdi. Yo Alberdi lo descubrí de grande. Para mí Alberdi era las bases y se terminó. Para mí Alberdi era el Si derecho sos constitucional. rosista, claro, Claro. Ahora, yo a los 30 y pico de años leí los 7 trabajos que le dedica a la guerra del Paraguay. 7 trabajos. Y el crimen de la guerra, te diría, hace 10 años que lo leí. libro. Pero, Una cosa que quiero destacar de Alberdi, porque yo, sí. digo, respecto de Rosas, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención, creo que es Pepe Rosa, el que lo cuenta, que fue Alberdi el que, a riesgo, porque aparte sabemos cómo es, vos te quemás. Cuando Rosas estaba exiliado, Alberdi dice, habiendo sido enemigo de Rosas, ni el propio, algo así, ¿no? Es un parafraseo y con las disculpas por las imprecisiones, pero ni el propio San Martín soportó tan adustamente los rigores del exilio. San Martín los sufrió, pero lo de Rosas era mucho peor, porque estaba en condiciones mucho más austeras, de mucha más vulnerabilidad también, de mucha más limitación. Pero aparte, Alberdi, y por eso dije te podés quemar, fue y habla con Rosas cuando lo ve sumido en la pobreza en Inglaterra, fue y habla con Urquiza, presidente, no sé si con Urquiza o con Darky ya, para tramitarle una pensión. No, Él con había Urquiza, sido con Urquiza. enemigo. Sí, ¿Eh? sí. Con Urquiza, y no se lo perdonan. No se ¿Cómo? lo perdonan. Claro, sabés que te quemás porque era meter la cabeza en la boca del lobo hacer eso. Bueno, yo ¿cierto? justo te iba a decir lo siguiente, así como en el caso de Alberdi yo lo descubrí tarde, en el caso de Fray Mamerto Espiú, por influencia de mi abuelo, estas cosas fenomenales que tenía mi abuelo, que absolutamente autodidacta, cartero de toda su vida en Santa Fe, en San Vicente, provincia de Santa Fe, departamento castellano, pero se formó con bibliotecas populares toda su vida. Me metió tanto a Fray Mamerto Espiú que vos sabés que cuando Katy era chiquitita, nos fuimos los dos solos a Catamarca de vacaciones. Pobre, me ha soportado cada cosa. Nos fuimos a recorrer Santiago del Estero y Catamarca y nos fuimos a los restos de la casa Fray Mamerto Espiú, que hoy se conserva en el pueblito, no me sale el nombre que tiene. Me sale Piedra Blanca, no es Piedra Blanca. No, creo que ahí estuvo y no sé si no falleció ahí, no lo sé. Sí, pero... sí. Y enfrente, bueno, hay un cementerio que mi hija todavía se acuerda, porque lo recorrimos con 52 grados de sensación térmica a las 12 del mediodía. O sea, una locura. Mi hija no se olvidó más de Fray Sí que es Mamerto. calor seco en Catamarca. En Sí, Catamarca, igual, lo decimos porque probablemente este video lo vea alguien de afuera de Argentina. Catamarca es una provincia del noroeste argentino, como si fuéramos yendo hacia Bolivia. claro, Quedan otras provincias, exacto. pero es para esa región, digamos. Muy fuerte. Bueno, pero decía, así como hay una, yo te mencionaba antes, una política de la cancelación de determinados personajes, también hay cancelaciones parciales y también hay, yo siempre uso mucho el concepto de Andrés Solís Rada, se sumergen a determinados autores. Es decir, no te lo prohíbo, pero te lo tapo con otras cosas, ¿no? O te lo tapo parcialmente, porque en el caso de Alberdi, nos han puesto, es como dejar, de esto yo escribí varias cuestiones, dejar en una línea de flotación una parte de ese autor para que vos creas que el autor es eso, y en realidad es como un iceberg. Hay toda una parte sumergida que es gigantesca. De Alberdi nos dejan en la línea de flotación las bases, pero en realidad Alberdi, cuando empezás a leer la magnitud de su trabajo filosófico, de su trabajo sobre la Confederación, es el primer internacionalista argentino, es el primer internacionalista argentino que piensa la diplomacia, la política internacional, la inserción de la Argentina en el mundo, etcétera, etcétera. Todo eso no aparece. ¿Por qué? Porque, bueno, cometió el error de pelearse con Mitre y con Sarmiento. Ojo que con Fray Mamerto es que hoy hay algo muy parecido. Es que se pelea con Mitre en un periodo en el cual no te podías pelear con Mitre. ¿Sí? Con José Hernández pasa también lo mismo, porque José Hernández solamente nos dan la punta del iceberg, que es extraordinaria, el Martín Fierro, el Evangelio argentino, pero lo que hay, la enorme profundidad de lo que hay debajo, que es su gigantesca obra parlamentaria en primer lugar y en segundo lugar su obra periodística, que es potentísima. Si vos le preguntás hoy a José Hernández, no me quiero permitir decir que hubiese contestado, pero claramente te iba a decir periodista o político, no te iba a decir escritor, poeta. ¿Sí? Era periodista, no sé si fue hay alguien que periodista haya... también, Fabián, ¿eh? Fue Claro, periodista bueno, también. exactamente. Pero todo eso, ¿cómo puede ser que no solo no se lee, sino que no se edita? Tienen que aparecer editoriales como hernandarias, nacionalistas, ¿no? Y populares, que de golpe digan, che,
vamos a editar la obra periodística de Hernández, toda la obra periodística. Y ahí vos ves que le dedicó una obra entera a la vida de Bartolomé Mitre, y ahí te das cuenta por qué está cancelado Hernández, ¿no? Pero no hay muchos emprendimientos donde decía, bueno, las obras completas de Alberdi pasa lo mismo. La obra completa de Alberdi es muy difícil encontrar. Y si no te los tergiversa, o sea, esa punta de iceberg no solo lo reduce al personaje, sino que aparte lo tergiversa. Por ejemplo, con Esquiú pasaba que lo presentan como un liberal. A ver, y Esquiú era un hombre, digamos que no, en esa pelea que había en ese momento, no era liberal. Digamos, ahí hay una suerte de tergiversación, en ese empequeñecimiento que le hacen al personaje o a la memoria histórica del personaje, implica también digamos, contaminan la imagen del personaje también, la tergiversan. Otro caso, por ejemplo, entonces, Skew, por ejemplo, eso, es decir, es verdad que Skew defiende la Constitución, digamos, jura, finalmente pide que se jure la Constitución del 53. Pero hay que leer por qué dice. O sea, no es que era un hombre que pertenecía al sector liberal de la época, desde la iglesia, como de pronto, claro, digamos, algunos lo quieren hacer ver y demás. Estaba toda la problemática de la libertad de cultos y demás, y Esquiú es muy claro. Esquiú en eso es muy claro y siente una postura doctrinaria, teológica, digamos, como cura, como fraile, pero además política y jurídica, ¿no? Y en consonancia, obviamente, con sus creencias, sus convicciones como hombre religioso, hombre de la iglesia. Entonces hay otro caso, por ejemplo, que esto sinceramente también yo no conocía la adscripción de Belgrano al milenarismo. Ya que estábamos hablando, empezamos más teológica nuestra conversación. O sea, Belgrano era un hombre que... Profundamente, digamos, marianista. Profundamente marianista, y aparte era un hombre que estaba, digamos, que creía en las tesis del milenarismo, ¿no? O sea, que pensaba que tuvo mucho arraigo en América, no tanto en España, pero sí en la fascinación por la Cunza, de Manuel Belgrano por la Cunza. Pensaba en la segunda venida de Cristo, que digamos, ese reino de 1000 años es un reino, bueno, con Cristo presente, la tesis del milenarismo, que es bien del Apocalipsis, digamos, una tesis interpretativa del Apocalipsis, con posterioridad a este personaje funesto del anticristo, y que tiene que ver con qué sucede después de la segunda venida de Cristo. Y Belgrano es un hombre, Pablo, que adscribía eso. Pero ¿cómo puede ser que en las grandes biografías de Belgrano, yo tengo desde la de Jorge Newton, el propio de Marco, Alperín Dongui, la de, ¿cómo es el historiador más leído en la Argentina? No me sale el historiador más... Pero que es más popular, digamos, más masivo, Félix Luna. No, más todavía, el Félix Luna, de mi época más. Bueno, mirá, no me está saliendo como que te diga Mickey Mouse, o sea, un nombre absolutamente conocido. Se me ocurre decirte, pero no sé, vos decís Piña, que es un hombre más de divulgación. Felipe Piña. Felipe Piña, que tengo entendido que es un hombre más de divulgación masiva. Sí, el que más vende de historia argentina. En ninguna de las biografías de Marco, Piña, Newton, Dongui, aparece esa faceta de Belgrano. Y no era un tema más de su vida. Era un tema absolutamente central. Era un tema central, tan central, que no solo el anecdotario, que por ahí se conoce más hoy por notas, etcétera, que Belgrano nombra generala del ejército a la Virgen de las Mercedes en Tucumán, ¿no? Hasta le da el cetro de poder a la Virgen, y que llega tarde a la batalla de Tucumán porque quería terminar la misa, él si no hacía una misa previa a la batalla, digamos, y el color de la bandera que viene de la Inmaculada, que no viene de la dinastía Borbón. ¿Cómo puede ser que toda esta faceta de Belgrano no se la cuente? No, yo lo he dado en los colegios a esto, y es una faceta muy sumergida de Belgrano. Porque creo que también hay un espíritu de laicización de lo que es indiscutiblemente arraigado en convicciones religiosas, ¿no? Así como creo, también estoy totalmente de acuerdo, aquellos que quieren separar las cuestiones políticas, las cuestiones dogmáticas, estoy totalmente de acuerdo, pero no tergiversar la enorme profundidad y la enorme porosidad que tienen ni siquiera digo la cristiandad, los cristianos, que es una cosa todavía más gigantesca en ese sentido. Sí, más amplia, sí, claro. Porque vamos a terminar explicando que Pablo era un progre.
¿entendés? Y que Pablo, esto que vos decías al comienzo, transformando a la iglesia en una ONG en la que pierde su sentido más propio, que Y es su la misión sustancia. salvífica. ¿Sí? Pierde su sustancia y extravía su misión. Se niega a Por sí eso, misma. Es una manera de negarte a vos mismo cuando no cumplís con tu propia misión. claro, entonces serían grandes edificios clásicos de autoayuda, ¿no? Prendemos algunos saumerios, invocamos a alguna energía positiva y se evapora en eso. Pero a ver, son tantos, pero tantos, pero tantos los ejemplos. A ver, algo que me fascina de Chesterton es que, bueno, de Chesterton siempre se ha hablado como él expresó su catolicidad como un gran secreto que te genera alegría y ansiedad. Yo nunca lo entendí eso. Cuando mi abuelo me pasaba los libros, y aclaro que mi abuelo, absolutamente laico, en su vida pisó una iglesia, para casarse nomás, para darle el gusto a mi abuela, pero mi abuelo un tipo que nunca pisaba la iglesia, el cura, el párroco de San Vicente de Paula y en el pueblo de él, yo no me olvido más, yo era chiquito, una vez que lo vio entrar a la iglesia acompañando a mi abuela, le dijo, uy, van a temblar las imágenes hoy, no me olvido más, yo pensé que de verdad iban a temblar. O sea, sin embargo, él leía Chesterton y me acuerdo que cuando me pasaba los libros, fáciles de leer porque tiene mucho aforismo Chesterton, muchas Sí, frases sí, sí. rimbombantes que te quedan, es fácil de leer, pero a veces no le captas todo el sentido. Y Chesterton decía que una vez que uno logra asimilar algunas de esas chispas, ¿no?, que están adentro de ese fogón inmanente, ¿no?, de palabras, es como tener un secreto del que estás ansioso por contarlo, ¿sí? Extasiado interiormente, ansioso por contarlo, y por seguir redescubriéndolo, pero no lo puedes hacer tan público. Chester estuvo 20 años sin reconocer su catolicismo, 20 años para no amargar a su mujer. O sea, todo lo inverso a mi abuelo, ¿no? Que les contaba. Eh, y un poco es eso, porque también lo que pasa con este caso que dábamos de Belgrano, cuando yo lo cuento a veces entre amigos creyentes, se fascinan. O cuando les cuento el origen de los colores de la bandera, ¿no? Ah, O de lo que es para la época belgraniana, ya que hablamos de Belgrano, ¿cómo puede ser que sepamos tantos anecdotarios absolutamente superfluos del proceso de la revolución y no sepamos quién es Mamá Tula, ¿no? bueno, claro, tal cual. Personaje muy cercano a Belgrano y que generó un gran ámbito de discusión política y un espacio de confraternidad entre todos los niveles sociales, políticos e ideológicos que habían en el Virreinato del Río de la Plata. Es fascinante lo de Mamantula. Algunas referencias que me quedaron de lo que leí, ¿no? Mamantula, primero que iba al puerto de Buenos Aires, y como bien decías vos, ¿no? Desde luego que había un sector, creo que mayoritario, digamos, de los porteños, que estaba completamente en contra de, así como de la esclavitud y demás, porque obviamente es algo anticristiano y, digamos, irreprensible, o sea, algo, digamos, algo que genera un rechazo en toda persona que sea buena, ¿no? Que genera un rechazo fuerte. Bueno, pasaba algo similar, sin embargo, una minoría tenía esto y lo practicaba, desde luego, esquivando la ley vigente. Bueno, pasaba con lo que llamaríamos la trata, ¿no? O sea, las mujeres que eran, digamos, reducidas a servidumbre, tipo, digamos, a servidumbre sexual, ¿no? Y las obligaban a... Y ella iba y se metía como monja, que se había venido aparte caminando con dos Desde Santiago compañeras del Estero. desde Santiago del Estero. Está la famosa anécdota de que tuvo que enfrentar a un puma, etcétera, ¿no? Pero bueno, ella iba y rescataba a estas mujeres que eran reducidas a esa condición, ¿no? Eso por un lado. Y de Mamantula también hay que decir que lo increpa al obispo cuando, por la problemática de los jesuitas en Buenos Aires, cuando son expulsados y demás, ella increpa al obispo de Buenos Aires, que no sería nada fácil en ese momento, a una autoridad religiosa de esa importancia. O sea, lo de Mamantula es increíble. Genera un hogar para madres solteras. O sea, que en esa época, o sea, a ver, en un contexto en donde aparte era Fines del poco siglo común, XVIII. claro, Fines del porque es siglo XVIII. anterior, efectivamente, yo creo que ella era una generación anterior a Belgrano. O sea, ella sería grande cuando Belgrano era un hombre joven todavía. Exacto. O sea, genera un hogar para madres, digamos, madres que, bueno, que de pronto el papá había desaparecido, yo no sé si soltero o no, pero bueno, que estaban solas. ¿Eh? En un contexto, como bien decís vos, o sea, no estamos hablando de la actualidad, un contexto donde esto era algo
muy mal visto, y muchas veces la mujer no tenía nada que ver con esa situación que se le había generado y que la complicaba a su hijo. O sea, lo de Mamá Antula es increíble. Y sí, es verdad, un dato de color, vos sabés que estaba emparentada con San Luis, rey de Francia. No me digas. Sí, genealógicamente emparentada con San Luis, rey de Francia. Una de las mujeres que se acercó en esa época, no era el primer acercamiento, por supuesto, pero que más se acercó en esos años, por ejemplo, a los comechingones, que son los indios de Santiago del Estero, y de hecho, Mamantula se lo ponen los indios. Mamantula es digamos, un apodo, por así decir, que se lo ponen los indios. No, Bueno, no, un te tiro personaje también dos datos heavy metal de admirable. Mamantula. Claro, pero un personaje tan famoso, tan potente y del que no se tenga la menor idea. Por suerte, el Papa Francisco está metiendo mucho sobre este notable personaje. Ahora empezaron a salir biografías y trabajos. De Mamantula, en Europa, en las grandes cortes, se leía sobre ella cuando ella todavía estaba en vida. Catalina la Grande leyó sobre Mamantula, cuando Mamantula todavía vivía. Vos sabés que hace poquito vino mi primo, que sabe muchísimo de estas cosas, un tipo formadísimo, Ezequiel. Vos sabés que yo le armé un pequeño itinerario que no lo pudimos cumplir mucho, de un recorrido por las iglesias por ahí que no están en el circuito turístico tradicional, digamos, ¿no? Pero que tienen una historia más al final, porque fuimos de un lugar para otro, no pudimos cumplir con todo, pero yo le había puesto en el itinerario la iglesia de la Piedad, donde está enterrada Mantula. Y eso también me causa cierto dolor. Buenos Aires tiene un circuito cultural, un recorrido, que si se prestara atención a estas cuestiones, sería extraordinario. Es decir, la Casa de Ejercicios Espirituales de Mamantula está sobre la avenida 9 de Julio, está en pie, está el edificio original. El cofre en el que Mamantula reproducía la comida, ¿sí? Porque ella en la Casa de Ejercicios Espirituales le tenía que dar a la comida a toda la heterogeneidad de personalidades que iba desde el virrey hasta el consulado, Sí, sí, que sí, sí. participaban de esas reuniones. eh, Se encuentra en la Casa de Ejercicios Espirituales y se puede visitar, es un museo. No, por Pero aparte estos estaban estas lugares, mujeres a las que les daba cobijo, que o las claro, rescataba de la prostitución, o bien eran mamás que habían quedado solas. No sé si por viudez, por padres abandónicos, por lo que sea. En definitiva, ella tenía todo un montón de gente a su cargo. Te hago una bueno, pregunta, ¿esa iglesia no está en pleno centro de Buenos Aires? La Piedad no es sí, basílica y no está Paraná y Perón, Paraná y Perón. cerca del Congreso Nacional. Sí, Sí, exactamente, he ido muchas está veces a esa iglesia, es una linda iglesia, tiene unos frescos. hermosa, hermosa, enfrente del pasaje de la Piedad, es hermosa. Mitre, no es Perón, es Mitre, es la calle Mitre. Paradójicamente sobre la calle Mitre Sí. hay varias iglesias, San Miguel Arcángel, La Piedad, Carlos Borromeo, hay justamente varias iglesias. Bueno, Nuestra Señora de Valvanera, la que le da nombre al barrio, ¿no? También. No, te iba a decir, para agregar simplemente esto que vos mencionabas, sobre Buenos Aires, cuando vos mencionabas esto de cómo rescataba a mujeres de la prostitución y demás, yendo a los márgenes de Buenos Aires, lo digo porque es particularmente mi barrio, eh, la monja esta que fue santificada, canonizada por Francisco hace 2 o 3 años, Nazaria Ignacia, que fue santificada como la primer santa boliviana, en realidad es boliviana argentina, más allá que nació en España, vivió como 30 años en la Argentina, Sí. fue artífice de la creación de la parroquia de Cristo Rey en Villa Pueyrredón, y estuvo enterrada 20 años, más de 20 años, en Villa Pueyrredón. O sea, es muy cercana al barrio, es un personaje, está en los murales de la Grafa, de las fábricas de la zona, obviamente de la parroquia, y es un personaje desconocido, saliendo de la parroquia o del barrio de Villa Pueyrredón, y sin embargo también es una mujer que década del 30, Pablo, cuando en Bolivia no se había dado la revolución del MNR en el 52, no tenían derechos ni siquiera los hombres, el trabajo no era rentado. Estamos hablando de la época de los varones del estaño, ¿sí? Cuando Claro. gobernaba Simón Patiño Bolivia, la gobernaba sin ser presidente, ¿no? Para eso tenía sus abogados. No tenían derechos, ni muchísimo menos las mujeres. Esta mujer se dedicaba a rescatar
mujeres de la prostitución, ¿no? En Oruro. Y un apostolado también sobre enfermos terminales, sobre prostitutas, gente con tremendísimos problemas. Todo eso también está muy silenciado. Es una historia que no se visibiliza y que también entra en esa sensibilidad de, que siempre discutimos en términos, sobre todo en espacios políticos, siempre como que hay cierta vergüenza por visibilizar procesos de la historia de la Iglesia, que también la historia de todos nosotros, ¿no? Porque la Iglesia también es parte de la comunidad, como son las otras iglesias, por supuesto. Vos sabés que también, y si nos ponemos a mencionar, sin demasiado esfuerzo, ¿no? Sin demasiado ejercicio de la memoria, también tenés cura Brochero, ¿eh? Habíamos mencionado a Fray Mamerto Mamantula, bueno, cura Brochero, hay muchísimos. Bueno, Don Orione, que si bien era italiano, digamos, en definitiva, gran parte de su obra la hizo aquí en Argentina. La verdad que hay muchísima tela para cortar. Che, Fabián, ¿te parece que si querés dejamos para una segunda parte? Sí. Porque aparte vamos a tener problemas familiares, ¿no? En realidad, yo tengo una suerte de kindergarten ahora en mi casa, así que por eso te digo. No, disculpa que nos pasamos de la hora, pero por bueno. favor, no, hermano, me quedaría hablando horas. Aparte, sabés que estos temas a mí me apasionan igual que a vos, así que yo te agradezco que tuviste esta idea y la celebro. No, y dejemos también para una segunda parte, también para... Dale. Sí, lo que va a ser difícil es, bueno, después arrancamos con las conversiones, bueno, en parte de manera tácita terminamos haciendo alusión a las mismas, ¿no? Pero hicimos un interesante recorrido. Pero escúchame, dejamos, cortémoslo, digamos, pero sigámoslo en otro momento, ¿eh? Dale, con todo gusto y un placer, obviamente, compartir esto con vos, y que podamos mantenerlo sistemáticamente en el tiempo. Te agradezco muchísimo, Fabián. Bueno, te mando un Contrario. fuerte abrazo. Cuídate. Estamos bien.